A ver, primero, estas las primeras ecuaciones diferenciales o sistemas que vamos a ver son las de orden superior, ¿no? Un sistema de ecuación diferencial de orden superior, ¿no? Que tiene derivadas de segundo orden o de tercer orden, se transforman mediante cambios de variables en sistemas de ecuaciones diferenciales. Aquí hay una notación, aquí está la notación, ¿no? Donde m representa el orden de la derivada, ¿no? Este también tiene que ser m, no es n, van a disculpar, es m. Y esta es una función de la variable independiente y de las respectivas, ¿no? Variables o de las derivadas. Siempre m-1 al final, ¿no? Entonces, para resolver este sistema necesitamos las condiciones iniciales de la variable dependiente y de sus respectivas derivadas, de cada una de las derivadas. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la transformación. La transformación es la siguiente, la que está acá, ¿no? En esta siguiente figura. Ahí está, ¿no? Y1 se va a transformar en Y2 en Y derivada, Y3 en la segunda derivada. Y así sucesivamente vamos a ir cambiando, vamos a ir a reemplazar y vamos a obtener el sistema de ecuaciones diferenciales. Lo vamos a aplicar entonces con un ejemplo para que no tengamos ningún inconveniente, ¿no? ¿Qué dice? Tengo yo aquí esta ecuación diferencial, ¿no? Con esas condiciones iniciales, ¿no? Tengo este sistema, este es mi sistema de ecuación diferencial, ¿no? Ahí está, esta es la ecuación diferencial. Y las de abajo son las condiciones iniciales, ¿no? Esta es la ecuación diferencial como tal. Y estas son las condiciones iniciales. Esta condición inicial es de la segunda derivada, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a colocar, esto es de la segunda derivada, ¿no? Recuerden, si esta ecuación diferencial tiene dos derivadas, ¿no? Aquí está la primer orden, segundo orden. Ustedes también tienen que tener esas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, a ver, aquí está y, que es la variable dependiente. Tiene que tener su condición inicial. Aquí está, su condición inicial. Tengo una primera derivada. Tengo que tener su condición inicial. Tengo una segunda derivada. Tengo que tener su condición inicial. Lo siguiente, para que podamos resolver esta ecuación diferencial de orden superior, tenemos que nosotros transformar, ¿ya?, a un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que ir reduciendo el grado de la derivada, ¿no? Es decir, como este es de segundo orden, tiene que transformarse a una de primer orden. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace mediante un cambio de variable. Ahí está, ¿no? Aplicando un cambio de variable. El cambio de variable, por lo general, se lo aplica a la primera derivada, ¿no? Entonces, a la primera derivada tú le vas a llamar directamente z, ¿no? Y z ya no es, ya no es, ya no es derivada, ¿no ve? Z ya se consideraría una variable dependiente. Entonces, vamos a ir reemplazando. Ahí tenemos a y normal, donde vemos y derivada. Aquí está la derivada de y. Vamos a reemplazar z. Y ahí está z. Entonces, ¿qué ha hecho para convertir esta y de segunda derivada a z de una sola derivada? Ha derivado esto. Quiere decir, ¿no?, que ha tomado esto y lo ha copiado, ¿no?, y lo ha derivado. Al derivar otra vez, ¿no?, lo voy a derivar yo. Lo derivo y z también ya hemos obtenido su derivada. O sea, eso ha reemplazado. Por eso aquí está z'.
Y con eso hemos cambiado nuestras condiciones iniciales, ¿no? Ese es el procedimiento que he hecho. Entonces, al final, nosotros vamos a cambiar nuestra ecuación, ¿no? Y ya vamos a ver que tiene esto, ¿no? Una función de y sub 2, de y sub 2 y de y sub 1. ¿Ya? ¿Cómo se ha hecho esto? A y ya lo ha transformado él en y sub 1 y a z él le ha llamado y sub 2. ¿No? Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones respecto a cada una de su derivada. ¿No? Ese es el cambio de variable que estábamos buscando, que se ha realizado. Entonces, a ver, voy a colocar todas las ecuaciones, todo el sistema en el Paint para que lo podamos ver. Vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho? Ya he hecho este primer cambio de variable. Ahora, todo él le quiere llamar en notación más o menos matricial, de puros subíndices, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo él? A este z, al z, le está llamando el y sub 2, y al y normal le está llamando y sub 1. ¿No? Entonces, con esos cambios, miren, aquí está y, le ha llamado y sub 1. Aquí le voy a rayar. Aquí está, ¿no? Y le hemos llamado y sub 1. Y para nosotros ahora z va a ser y sub 2. ¿No? Aquí está el cambio de variable, ahí está la variable. Y entonces ya tenemos ahora dos ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones, que son el sistema que tenemos que resolver. Eso quiere decir que toda esta ecuación que tenía acá, toda esta, con el cambio de variable, se ha convertido en esta ecuación, en este sistema de ecuaciones diferenciales. Y esto es lo que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales? Generalizando los métodos o de Euler o de Runge-Kutta. También se puede generalizar los de Adam y Mille, solo que es un poco más complicado, ¿no? Pero para fines de nuestros ejemplos, vamos a hacerlo simplemente con el método de Euler, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el método de Euler. Ya, ahora, en sistemas ya no tenemos solo una variable independiente, perdón, una variable dependiente. Ahora tenemos varias variables dependientes. Y en el libro de apuntes le hemos denominado y sub 1 a la primera, puede ser también y sub 2, y pueden ir así sucesivamente a construirse más. ¿Ya? En nuestro caso, para esta ecuación tenemos solo hasta 2. Voy a traer esa ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Aquí está la ecuación, ¿no? Este es el sistema que se ha armado. Ahí está. Esa es la ecuación. Entonces voy a ir revisando. Condiciones iniciales. Me dice. Yo sé que cuando y1 vale 1, ahí está, ¿no? Para el tiempo 1, y1 vale 1 también. Para ese mismo tiempo, y1 vale 2. ¿No? Eso es lo que me está diciendo las ecuaciones. Y para cualquiera de los valores de y1, es decir, al final del sistema, cuando el tiempo vale 3, es lo que nos está pidiendo, es lo que estamos buscando de respuesta. A ver, revisemos un poco más y nos dice, el paso dice que es 0,25. No es el paso de integración. 0,25. Integración es 0,25. ¿No? Con eso vamos a ahora proceder a calcular
el número de cálculos necesario. Y otra vez, eso es simplemente el límite o condición final menos la condición inicial en la variable independiente sobre el paso, ¿no? En este caso 0,25. Y nos dice que tenemos que hacer 8 cálculos. 8. Entonces voy a generar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 8. Ya les decía que casi en todos los métodos, o en todos los métodos, la variable independiente se genera sola, se puede generar sola. Entonces, para evitarme problemas o confusiones, lo que yo voy a hacer es empezarla a generar. El primer valor se toma de los datos, en este caso es 1, ¿no? El segundo valor, hay varias formas de calcular, pero la que es tal vez más fácil es simplemente a este valor, al valor anterior, ¿no? Al punto de antes, es decir, el 1, le sumo el paso de integración, en este caso 0,25. F4, digamos, ¿no? El 0,25. Otra vez, al punto anterior, le sumo el paso de integración, 0,25. ¿No? Lo mismo, al punto anterior, que sería, ¿no? 1,5, le sumo 0,25. Y así puedo ir sucesivamente. Al punto anterior, 1,75 más 0,25. Otra vez, para evitarnos hacer eso varias veces, nosotros lo que hacemos es aplicar una fórmula asociada a las celdas. Por eso ahí está, ¿no? B10, que es el punto anterior, más B6, 0,25. ¿Por qué he fijado el de H, que es el B6? Porque sé que es constante. Por eso lo he construido así. Y ahora puedo autocompletar esto. Autocompleto. Y no, con estos dos números, si recuerdan, los he generado escribiendo. Y como he hecho bien esta formulita, va a generar los mismos valores, solo que ya vamos a utilizar la función autocompletar. Muy bien. Ahora el problema viene con hallar los yes is, ¿no? Este primero ya va a ser, tengo que hallar y1 y. Y seguramente voy a tener que hallar un y2 y, ¿no? Que van a ser las dos soluciones que necesito ahora. Estos dos primeros valores, es decir, para el número de cálculo 0, para i igual a 0, simplemente son las condiciones iniciales del problema, en este caso 1 y 2. Y ahora, para estos mismos dos, voy a seguramente necesitar su función 1 y su función 2, ¿no? Calculadas para el método de Euler. ¿Qué dice? La función 1 dice que es simplemente y sub 2. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a esto. Esa es la función 1. La función 2 ya es la fórmula, ¿no? Aquí está. Que sería igual a ¿qué? A menos 1 sobre x. X o el tiempo para mí, ¿no? Entonces tengo que tomar el tiempo de esa misma fila. Este es el tiempo. 1. Todo esto lo tengo que multiplicar, dice, por y sub 2 de ese mismo tiempo, que sería este, 2. Más 1 sobre el tiempo elevado al cuadrado, o en este caso x elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Este valor 1 elevado al cuadrado, ¿no? Yo les decía que siempre es bueno poner más paréntesis para que no haya confusiones, ¿no? Voy a poner todavía un paréntesis más grande todavía para hacer esta división. Menos 1, ¿no? Eso que dice la fórmula, menos 1. Y todo esto lo voy a multiplicar por y sub 1, que sería este valor. ¿Ya? Y he calculado F1 y he calculado F2, ¿no? Con nuestras fórmulas. Muy bien, ahora sí voy a calcular el siguiente punto para el punto 1. Y para el punto 1 tengo que aplicar la fórmula de Euler directamente. ¿Qué me decía la fórmula de Euler? Que es el punto anterior más el paso h, ¿no? Que es el B6. Como sé que eso va a ser constante, lo voy a fijar por la función evaluada en el tiempo anterior, que sería por F1. Listo.
Lo mismo es para y sub 2, solo que es el punto anterior en y sub 2, 2, más h, que es este 0,25, fijado porque va a ser constante, por la función 2. ¿Mm? Le doy enter. Este es por la función 1 y este es por la función 2. Y ahora tengo que evaluar las funciones. La función 1, otra vez, simplemente dice que es y sub 2. Y la función 2 es otra vez la aplicación de la operación, ¿no? Que sería menos y sub 2 sobre el tiempo, ¿no? Estoy escribiendo de otra manera nomás. Es lo mismo, ¿no? Este y se ha subido acá. Entonces es y sub 2 sobre el tiempo. Listo. Más, ¿no? Me dice 1 sobre x al cuadrado. Entonces eso es 1 sobre x al cuadrado, que es el tiempo, elevado al cuadrado, menos 1 menos 1, todo esto por y sub 1, por 1,5. Y otra vez Euler. Ahora sí a la siguiente fila. El punto anterior más el paso por la función 1. Lo mismo. Punto anterior más el paso, que es h0,25, ¿no? Por la función 2 ya. ¿No? Y para esto, otra vez lo mismo que hemos hecho arriba. Y finalmente ya podemos autocompletar todo el procedimiento. Y hemos obtenido ya nuestros valores. ¿Cuál es la solución del sistema? Es todo esto, ¿no? La variable independiente, TI y EI, y las dos variables dependientes. Y finalmente, la solución final de nuestro sistema para nosotros, después de aplicado el cambio de variable y vuelto a todo, es este y sub 2i. ¿No? Perdón, nosotros estamos buscando simplemente y. Esta es la solución, y1i. ¿Cómo varía? Esa es la solución, y1i. Porque eso ha venido del cambio de variable. Otra vez, simplemente es aplicar Euler dos veces. Como les decía, y1 es nuestra solución, ¿no? Eso es el de color azul. Esa sería nuestra solución después del cambio de variable, ¿no? Ahora vamos a ver lo que se llama una introducción a lo que es balance de materia, ¿no? Para ir resolviendo más problemas. Igual de tanto de ecuaciones diferenciales ordinarias como de ecuaciones de sistema de ecuaciones. ¿Ya? Aquí está la ecuación general del balance de energía, ya que dice que es la energía que entra por conducción menos la energía que sale por conducción, es la energía que entra por convección menos la energía que sale por convección, más fuentes de consumo calor, y eso es igual a acumulación. Esto también lo han debido ver en masa, ¿no ve? La energía de entrada que entra a un sistema es igual la masa que sale, más la masa por convección. No hay masa por convección, sino difusión. Más las fuentes de masa o energía, ¿no? Y eso es igual a acumulación. Entonces, el primer ejemplo de este, de este balance general es el llenado de tanque. Aquí tienen un tanquecito. ¿Ya? En este tanque nos dice que está entrando agua, un flujo de entrada, ¿no? Y hay un flujo de salida. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a copiar este tanque y vamos a ir viendo
cómo salen las ecuaciones. Este es nuestro tanquecito, ¿no? Siempre tenemos que tener las condiciones del tanque o del equipo. En este caso es el tanque, tiene su área y tiene su altura, ¿no? Después necesitamos saber qué es el fluido que está allá adentro, qué es lo que pasa. Perdón, cuál es el fluido. Y de ese fluido vamos a necesitar sus propiedades. Si fuera agua, vamos a necesitar seguramente su densidad, su temperatura, ¿no? Y luego tenemos que saber qué es lo que está pasando. Entonces, para ejemplificar esto y tenerlo tal vez en algo un poco más terrenal, nos vamos a ir a nuestra lavandería, imaginariamente. Y en su lavandería ustedes tienen un tanque, ¿no ve? Ahí está el tanque, donde echan agua, o por lo general su ropa y agua. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes abren la pila, ¿no? Si vamos a abrir la pila, yo voy a... Este es el agua que hay. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes abran la pila, si está puesto el tapón, ¿qué va a pasar? Va a empezar a subir el agua, ¿no? Va a subir, subir, subir. Y va a haber un punto en que se va a desbordar y le va a ganar a la lavandería. ¿Qué pasa si lo destapan el tapón? El agua va a empezar a disminuir. Depende también del chorro, ¿no ve? De la pila. Si el chorro de la pila es fuerte, poquito a poquito va a ir bajando, ¿no? Pero si es muy débil, se va a bajar todo y se va a ir. Entonces, ese proceso, ese es lo que estamos viendo en el tanque, se puede modelar. ¿Qué significa modelar? Es convertir lo que estamos viendo, ¿no? Ese fenómeno del agua que se va, en ecuaciones, en variables. Es abstraer la realidad a las matemáticas. Entonces, ¿cómo se hace esa abstracción? Esa abstracción se hace a partir de lo que se llaman balances de masa y energía. Los primeros balances de masa que han debido ver, los han debido ver ustedes en Química 100, si se acuerdan, yo sé que ya se van a empezar a acordar, o los que están llevando termodinámica han debido ver ahí ya sus balances de masa y energía para determinar la energía interna o para determinar la entalpía, ¿no? O sea, el balance másico es bien simple. Uno dice lo siguiente: hay un flujo que entra de agua, ahí está, a eso le llamo yo flujo de entrada. Hay un flujo que sale de agua, allá, eso es lo que se sale, ¿no? Por el, por el caño o por la salida del agua. No, ahorita no entiendo, no le encuentro una palabra así, pero eso es flujo de salida, ¿no? Lo que se va al desagüe. Flujo de entrada, flujo de salida. Y ya nos hemos dado cuenta de que hay un proceso, ¿no? Que se llama acumulación, ¿ya? Es decir, este proceso de llenado, no es agua que se retiene dentro del tanque, se llama acumulación. Y eso te dice el balance. Flujo de entrada menos flujo de salida es igual a la acumulación. Y eso, en matemáticas o en procesos de como estos, se puede denominar. A este flujo de entrada yo lo voy a llamar FDE. Y al flujo de salida le voy a llamar FDS. Y a la acumulación es una derivada, es el diferencial de masa, es decir, cuánta agua hay aquí, cómo varía respecto del tiempo. Eso es la acumulación, ¿no? Entonces, ese fenómeno ya lo hemos descrito en una ecuación matemática. ¿A partir de qué? Del balance de masa. Muy bien, ya tengo el fenómeno modelado y he hecho el balance de masa al principio. ¿De qué me sirve tener esto? Hay que encontrarle alguna utilidad, ¿no? Hay varias utilidades. Una de ellas puede ser saber en cuánto tiempo el tanque se llena, ¿no? Para evitar desbordamientos. En la lavandería mucho no va a afectarnos, ¿no? Lo máximo que será es pues que nos vamos a mojar con agua o vamos a dejar ahí el agua chorreando. Eso está mal, no hay que desperdiciar el agua, ¿no? Pero podemos obtener ese tiempo. ¿Qué también podemos saber de esta ecuación? ¿En qué altura
Bueno, hay procesos y hay fenómenos que necesitan que la altura de este sea constante, es decir, que no varíe ni de arriba ni abajo, ¿no? Entonces podemos ver, digamos, fijarlo la altura en h4 y a ese h4, digamos, o a esta altura que está acá, determinar el flujo de entrada y el flujo de salida. Es decir, averiguar cuál es el flujo de entrada y salida que garantiza una altura en el interior de este tanque, ¿no? Es algo así como pasa en las presas que producen energía eléctrica, ¿no? En las represas, tiene que haber un nivel de agua en la represa. Ese nivel garantiza la suficiente fuerza y flujo en esta salida para mover el rodete, que es el que genera la energía eléctrica, ¿no? Ahí, a partir de ese balance de masa, de ese fenómeno tan simple, se puede ir extrapolando a muchos más fenómenos. Es igual también en los sedimentadores o en los aireadores, ¿no? Para tratamiento de aguas, también hay que garantizar un nivel de agua, ¿no? En todo el tanque. ¿Para qué? Para que, digamos así, este flujo de entrada tiene partículas, tienen que ir caminando y caerse al fondo. Y eso se garantiza con un flujo laminar, se llama, pero ese flujo laminar garantiza que el nivel en ese tanque, más largo en este caso, esté a la misma altura, ¿no? Entonces, todo eso a partir de ese simple análisis que hemos hecho en este momento, podemos ir deduciendo, aumentando y sumando más cosas. A ver, vamos a ir sumando más cosas entonces a nuestro análisis, ¿no? Voy a ir a mi documento, ¿no? Y ahí está. Entonces él empieza a analizar, ¿no? Y lo primero que analiza él es la altura. Ya quiere saber la altura de ese nivel de agua, como ya les decía, como en las represas o como en plantas de tratamiento. Entonces, ¿qué dice? Lo que él hace es primero indicar qué tipo de flujo hay. Ya nosotros vamos a decir que hay agua. Entonces, yo sé algo importante del agua, una de sus propiedades, ¿no? Entonces me voy a copiar, lo voy a llevar aquí. Una de las propiedades del agua es la densidad. Aquí está, ¿no? La masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Voy a tener esta propiedad. Muy bien. Además, para relacionar y para poder hallar la altura, yo sé por geometría, en este caso es un tanque cilíndrico. Si se dan cuenta en su lavandería es un trapezoide, un trapecio, ¿no ve? Y eso tendrían que averiguar su geometría y saber sus dimensiones para encontrar una relación con la altura. Él ha dicho que como es un cilindro, la altura o el volumen de este cilindro es A por H. Entonces, ¿qué está haciendo? Como él ya tiene esto, que es el volumen A por H, va a reemplazar seguramente esto acá, ¿no? Y finalmente, como ya tiene esta masa, la va a reemplazar acá. Y mediante este proceso que ha hecho, ha obtenido una relación o una función masa, función de H. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Eso está buscando. Una masa en función de H. ¿Qué es H? La altura a la que está, ¿no? El nivel del agua. Reemplazando todo eso, ¿no? Aquí también lo van a encontrar en el texto, ha obtenido estas relaciones. Ha obtenido estas relaciones. Aquí está, ¿no? Ahí está. Flujo de entrada menos flujo de salida, ¿a qué es igual? Aquí le falta algo. Al diferencial de qué? De la densidad, al diferencial de la densidad por el volumen, ¿no? Él dice ahora que esta densidad es constante y eso es ciertamente real cuando la temperatura no cambia mucho. Y en el agua y en nuestra lavandería no va a cambiar mucho. Entonces la densidad es constante. Por eso se puede salir del diferencial, del operador diferencial. Además, ¿qué ha hecho? Ha reemplazado el volumen, A por H. Y ha dicho que como es un tanque y el tanque no va a cambiar en el tiempo, su área también es constante.
y ha convertido este diferencial en esto. Densidad por área por diferencial de altura respecto del tiempo. Ah, ya, y entonces ya ha obtenido una relación. Aquí está esa relación que nos da el balance de masa, que nos indica eso, ¿no? Flujo de entrada menos flujo de salida es igual a la densidad por la altura por el diferencial. Ahora, esto es una ecuación diferencial. ¿Qué nos pide a nosotros los métodos numéricos para poder resolver ecuaciones diferenciales? Primero, que en la ecuación solo esté en uno de los lados dh respecto de t, es decir, el diferencial. Por eso ha despejado y él ha dicho eso. Solo ha obtenido dh de t. Y al otro lado ha dejado todos los demás valores. 1 sobre densidad por A, Fe menos Fs, ¿no? En esta ecuación en particular, miren, si se dan cuenta, ni h ni t están en el lado derecho, ¿no? Es como si dh sobre dt sea igual a una constante. No pasa nada, igual se puede resolver. Ya. Entonces, el siguiente paso con este balance es encontrar datos. Ya, necesitamos datos del sistema, de la operación. A ver, vamos a ver si en nuestro librito nos han dado esos datos. No, no nos da. Más adelante seguro. Pasa a otro tipo de tema. Pero nosotros vamos a tener nuestros datos. Como yo les decía, nosotros ya habíamos pensado en nuestra lavandería, ¿no? Entonces, aquí yo me voy a poner eso. Yo voy a poner mi lavandería. Ya está ahí la lavandería. Tiene su forma, ¿no? Tiene su forma. Ya, imagínense que su lavandería es cilíndrica, ¿no? Entonces, tiene una forma cilíndrica y para definir un cilindro, nosotros sabemos que su volumen es igual a su área transversal por altura. Eso estamos diciendo, ¿no? Su forma. Como sé que es la lavandería y está en mi casa, yo sé que el fluido que está trabajando en ese sistema es agua. Y yo del agua conozco casi todo, ¿no? Conozco su densidad, que es 1 kilogramo sobre metro cúbico. Y no necesito más, ¿no? Solo su densidad. Luego, ¿qué más me faltaría? Estos son los que van a influir o los que están participando en el proceso, en el fenómeno. Necesito algo que ya vamos a ir llamándole, van a ir también conociéndole como condiciones de operación. ¿Ya? Condiciones de operación. Antes no le llamaban seguramente así, pero ahora ya le vamos a llamar así. En todos los procesos ustedes han debido ver ya las condiciones de operación. ¿Cuáles son las condiciones de operación? Son la temperatura, son la presión, son los flujos o son los caudales. En termodinámica especialmente se ve, ¿no? Temperatura, presión. Y casi siempre trabajan con un caudal igual a 1 o con una masa de 1. Pero para nuestro caso yo necesito saber como datos que Fe y Fs como condiciones de operación. Una vez yo tenga todos estos valores, voy a poder determinar cómo varía la altura respecto del tiempo. Pero me falta todavía algo, ¿no? Me falta las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales se pueden dar como datos o pueden venir del conocimiento que tengamos nosotros del fenómeno o del proceso. En este caso, como nuestro fenómeno es llenar la lavandería, sabemos la condición inicial. ¿Cuánto es la condición inicial? La voy a escribir aquí. La altura para el tiempo cero, de seguro que es cero, porque si ustedes van a su lavandería, siempre está vacía, ¿no? En la mayoría de los casos, y recién abren la lavandería, ¿no? Entonces la altura del nivel de agua es cero. Con todos estos datos, yo puedo pasar y puedo resolver mi
ecuación diferencial. Y puedo encontrar una ecuación que defina la altura respecto del tiempo. Y con eso ya puedo jugar y ir sacando datos. De seguramente muchos dirán acá, esto es sencillo, ¿no? Analíticamente puedo resolver, puedo obtener la altura respecto del tiempo, sin ningún problema, ¿no? Eso es cuando estos dos son f de e y f de salida son constantes. Pero ¿qué pasa si f de e, o perdón, f de s ya es función de h, de la altura que hay dentro del tanque? ¿No? Porque si hay más altura, en la lavandería se dan cuenta que sale con más fuerza, más rápido se va, ¿no ve? Porque hay más presión. También influye el tamaño de la salida, ¿no? Si es muy grande la salida, más agua se va. Entonces, estos valores FDE, FDS, también pueden depender de en dónde están, en qué parte del proceso.